Hola a todos, bienvenidos al curso de física, un programa producido por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Hola Tabata, ¿cómo estás? Genial, profe. He despertado muy temprano y con ganas de contarles cómo me fue con el experimento que hice en casa sobre la corriente eléctrica del tema anterior. Oh, muy bien Tabata. Entonces, ¿lograste encender la luz LED con otras frutas? Por supuesto, profe. Lo logré con otro fruto cítrico muy conocido, el limón. Lo malo es que cuando traté de encender la luz de un foco que sobraba en casa, conectando un par de naranjas, pues no pasó nada. Y le juro, profe, que lo armé tal cual lo hicimos en el experimento, pero no resultó. Ya veo cuál podría ser el problema. Lo que pasa es que a lo mejor no fue suficiente la corriente eléctrica de esas naranjas. Al parecer hizo falta que conectes más en serie para poder encender dicho foco. ¿Más naranjas en serie? No me queda muy claro. ¿Cómo es eso, profesor? Verás, Tabata, es muy simple. Al conectar todos los limones en serie, el voltaje a través del circuito resulta la suma de los voltajes a través de cada componente. Por ello, la corriente eléctrica tendría mayor energía y se lograría recién encender un foco. Un poco complicado, profe, pero si mal no recuerdo, el día de hoy veremos sobre circuitos combinados y las resistencias en cuanto a paralelo y en serie se refiere, ¿verdad? Correcto. Así que sin más dilatación, pasemos al tema central de hoy, que será la ley de Ohm y la asociación de resistencias eléctricas. Muy bien. En capítulos anteriores hemos aprendido que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de carga eléctrica que fluye por un segundo en un circuito. También vimos que el voltaje es la cantidad de energía por unidad de carga eléctrica que mueve los electrones y que a mayor voltaje, mayor corriente. Y luego vimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente, obteniendo una singular relación entre esos tres. Sí, profe, esos tres elementos son fundamentales a la hora de estudiar a la electricidad. Y qué curioso, justo ayer me comentó mi papá que se denominan instrumentos de medidas eléctricas a todos los dispositivos o aparatos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así el buen funcionamiento de las instalaciones y maquinaria eléctrica. Entre los que destacan se encuentra el amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. En primer lugar, el amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico en la unidad amperio. Luego tenemos al voltímetro, un instrumento que se utiliza para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico en la unidad voltio. Recordemos que el voltaje también es llamado tensión. Y por último, tenemos a los ohmímetros. Este aparato sirve para calcular la resistencia eléctrica en un circuito. Así es, profesor. Sin embargo, también me informé que en la actualidad los técnicos no utilizan tres aparatos distintos, pues sería muy incómodo. Por eso, ellos emplean un único que incluye los tres, de nombre multímetro o multitester. Este dispositivo incluye dos cables, rojo y negro, que se colocan en los dos puntos del circuito donde se quiere realizar la medida. Es correcto, Tabata. Entonces, hablábamos que la corriente, el voltaje y las resistencias eran muy importantes en el proceso electrodinámico. Pero fíjate que existe una fórmula que nos relaciona a estos tres en uno solo. Esta es la famosa ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor o resistor es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje que aplicamos entre sus extremos, e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica.
Y dicho con otras palabras, esta ley nos indica que si el voltaje en un circuito aumenta, entonces la corriente también aumentará. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, entonces la corriente disminuirá. Muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, ya que algunos confunden las unidades con la magnitud. Por ejemplo, para la fórmula expuesta, la I mayúscula representa la intensidad de corriente, la cual tiene como unidad al amperio. La V mayúscula nos representa al voltaje, el cual tiene como unidad el voltio. Y la R mayúscula nos representa a la resistencia eléctrica, cuya unidad es el ohmio. Aunque esto lo hemos dicho ya un par de veces anteriormente, es muy importante tenerlo siempre presente para que, al momento de resolver un problema, demos la respuesta con la unidad de medida correcta. Por otro lado, al momento de armar un circuito eléctrico, notamos que el material que conectará a los elementos del sistema tiene cierta resistencia eléctrica intrínseca. Sin embargo, la temperatura puede hacer que ésta varíe, aumentando o disminuyendo su valor. Y hay que prestar bastante atención a esto. Es decir, un aparato eléctrico a temperatura ambiente no trabajará nunca del mismo modo si estuviese tanto en un horno como en una cámara frigorífica. Tú lo has dicho, Tabata. Y lo que sucede es que a mayor temperatura, mayor resistencia, y por lo tanto, menor conductividad. Esto es debido a que los átomos de los conductores se agitan con el alza de temperatura, y por lo tanto dificultan el paso de los electrones de la corriente eléctrica. Ejemplos claros se pueden apreciar en los celulares, taladros, entre otros dispositivos eléctricos, que cuando se calientan empiezan a ir más lento o empiezan a perder potencia. Y ya que estamos hablando bastante de las resistencias, se estarán preguntando, ¿para qué nos sirven estas en los circuitos eléctricos si lo único que hacen es impedir el libre paso de los electrones e incluso malgastarlos en forma de calor o en luz? Bueno, les explico. Lo que pasa es que la resistencia es la forma que tenemos para, por un lado, limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica, y por otro lado, convertir energía potencial eléctrica en otro tipo de energía. Esto lo usamos empleando resistores, que son unos componentes electrónicos que crean una resistencia específica. Aparte, cada material tiene su propia resistencia, como lo mencionamos en clases anteriores, y es por eso que podríamos usar diferentes materiales para variar el flujo de la corriente eléctrica. ¡Correcto! Ahora hablemos sobre la asociación de resistencias. Al momento de elaborar un circuito eléctrico, las resistencias se pueden asociar en serie o en paralelo, o una combinación de ambas llamada mixta. Empecemos con la primera. Dos o más resistencias se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. En ese instante, la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma. La resistencia equivalente del circuito será la suma del valor de todas las resistencias. Y el voltaje total también será el resultado de la suma de todos los voltajes presentes. Ahora nos toca hablar de la asociación de resistencias en paralelo. Y es que cuando dos o más resistencias se encuentran en dicha posición, comparten sus extremos tal y como se muestra en la siguiente figura. Para este caso, la suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias es equivalente a la intensidad antes y después de la bifurcación. La diferencia de potencial y voltaje será la misma para cada resistencia. Y cuando estas resistencias se encuentren en paralelo, pueden ser sustituidas por una única resistencia cuyo valor es inferior a cada una de las que se asocia.
En otras palabras, la resistencia equivalente del circuito tomará la siguiente expresión, dadas las 3 resistencias mostradas en la imagen. Perfecto, Tabata. Y por último, debemos hablar de los circuitos combinados, que son aquellos donde se juntan las resistencias en serie y paralelo a la vez. También son llamadas mixtas y son muy usuales encontrarlas en los aparatos electrónicos. Para analizarlas es común calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie y o paralelo por separado y sucesivamente hasta que quede una única resistencia. Por ejemplo, en este caso se puede comprobar que hay 2 resistencias en serie, R1 y R3, y ambas en paralelo con R1. Para poder asociarlas en paralelo, debe haber únicamente una resistencia en cada rama, por lo que en primer lugar asociaremos las que se encuentran en serie de la siguiente manera. Ahora sí, podemos resolver tranquilamente el sistema como cualquier resistencia en paralelo. Tabata, llegamos a la parte más interesante y que todos esperábamos. Hoy realizaremos un experimento muy ilustrativo sobre la ley de Ohm y de qué manera puede afectar una resistencia a todo el circuito. Eso suena muy interesante, profe. De seguro usará algunos materiales del experimento anterior, ¿cierto? Así es. Mira, aquí tengo 2 focos pequeños con sus soportes. También tengo cinta aislante, 2 pinzas cocodrilo o caimanes, desarmador, enchufe y un par de cables pequeños, 2 lápices y una extensión de toma corriente. Empezaremos uniendo los extremos de uno de los cables a los soportes de los focos. De esta forma se logrará establecer un circuito en serie. Ya sé qué experimento va a ser, profe, pero no le diré nada a los chicos. Muy bien, Tabata. Ahora tomaremos el cable del enchufe y uniremos una de sus puntas expuestas de su cable en el otro extremo de uno de los soportes. Así. Luego utilizaremos el cable del segundo cable suelto para unirlo con la otra punta expuesta del cable del enchufe. Así. Recuerden que si desean realizar algún experimento en casa con cables y electricidad, deberá ser con la supervisión de un adulto. Exacto, profe, la seguridad ante todo. Volviendo al experimento, veo que con el cable extra el sistema ahora tendrá más longitud. Además, el enchufe generará gran corriente eléctrica, así que a tener cuidado. Excelente observación, Tabata, pero no te preocupes que lo tengo todo controlado. A continuación, utilizaremos uno de los caimanes y lo uniremos con el extremo del otro soporte para focos. Asimismo, el otro caimán lo uniremos con el otro cable sobrante. Esta última unión lo envolveremos con un poco de cinta aislante y procederemos a enchufar el sistema a un tomacorriente. Si no tenemos uno cerca, podemos utilizar una extensión. Listo, profe, ya está enchufado y todo. Pero ahora, ¿qué pasará si junta las piezas cocodrilo? Ahorita lo descubrirás, Tabata. Observa con atención. ¡Wow, profe! ¡Sí funciona! Se encendieron automáticamente y brillan mucho. Por supuesto, Tabata, ¿acaso dudabas? Pero aquí viene la mejor parte. Verás, aquí ya tenemos a los focos unidos entre sí por un cable, conectados por un enchufe a un tomacorriente, más un par de pinzas cocodrilo. Y ahora, ¿qué pasaría si le añadimos una resistencia al sistema? Ah,
ya sé dónde quiere llegar, profe. Supongo que los lápices que me pidió lo usaremos como resistencias, ¿verdad? Es lo único que se me ocurre, porque sé que el grafito que lleva dentro funciona como un semiconductor. ¡Estupendo! Captaste la idea rápido, Tabata. A continuación, pondremos los dos lápices en serie y conectados con los caimanes a los extremos de estos. Recordemos que los lápices deben estar bien tajados por ambos lados. Ok, profe, veamos qué pasa. Ahora brilla solo un poquito. Entonces, el grafito está actuando como una resistencia afectando al flujo normal de la corriente, ¿cierto? Así es. Esta es la manera como funcionan las resistencias en general. Con estas podemos limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un circuito. Interesante, profesor. ¿Cómo unos simples lápices pueden cumplir la función de resistencia en la corriente eléctrica? Al parecer, no se usan solo para escribir. Bueno, Tabata, ¿qué te parece si vamos con los fisidatos, donde recordaremos a unos grandes personajes de la historia? Tabata, te tengo una pregunta. ¿Has oído sobre la Guerra de las Corrientes? ¿Guerra de las corrientes? No, profe. ¿De qué trata? Bueno, te cuento. Nikola Tesla y Thomas Alva Edison fueron dos de las mentes más brillantes que han existido a través de la historia. Su relación comenzó cuando Tesla trabajó para Edison durante su juventud. Vivió sus momentos más tensos durante la penúltima década del siglo XIX. Y es que en los años de 1880 se conoció como la Guerra de las Corrientes, a un periodo en el cual Nikola Tesla confrontó a Thomas Edison por establecer las patentes sobre el desarrollo de la energía eléctrica. Ah, es cierto, profe. Ambos eran unos genios en lo que se refiere a la corriente eléctrica. ¿Y qué más pasó? Bueno, por un lado teníamos a Tesla, luchando por imponer la corriente alterna, mientras que J.P. Morgan y Edison hacían lo propio con la corriente continua. Sin embargo, al final sería Nikola Tesla quien se impondría, ya que su corriente alterna es la que usamos hoy en día. Mi estimada Tabata, hoy vimos bastante teoría. ¿Crees que serás capaz de responder las preguntas que te voy a plantear a continuación? Sí, profe, mi momento ha llegado. Le dije que vendría bien preparada. ¡Genial! Entonces respóndeme. Según la ley de Ohm, si en un conductor el voltaje aumenta y el valor de la resistencia se mantiene constante, ¿qué pasará con la intensidad de corriente eléctrica? A. Disminuirá. B. Se mantendrá igual. O C. Aumentará. Ya me acordé. La respuesta está en la misma fórmula. En este caso, la opción sería la letra C. Y es que en dicha fórmula, la intensidad de la corriente era directamente proporcional al voltaje e inversa a la resistencia, por lo que si aumenta el voltaje, la intensidad aumentará proporcionalmente. Me he dado cuenta que cada vez tus respuestas son mejor sustentadas. Me alegro mucho, en verdad. Ahora sí, vamos a resumen del tema aprendido en la clase de hoy. En el programa de hoy de Tiempo para Aprender, recordamos los elementos básicos del proceso electrodinámico: intensidad de corriente eléctrica, voltaje y resistencias. También vimos que, para cada uno de estos elementos existe un aparato el cual puede cuantificarlos. Estos son el amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. Claro que hoy en día lo que se usa es un multímetro o multitester, el cual nos permite medir todo lo mencionado. También aprendimos sobre la ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de corriente eléctrica I que atraviesa un conductor es directamente proporcional al voltaje V de sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica R. I igual V entre R. Por otro lado, recordemos que la temperatura afecta a las resistencias, haciendo que éstas varíen aumentando o disminuyendo su valor.
Y es que a mayor temperatura en una resistencia, mayor será el movimiento de los átomos y dificultará el paso de los electrones. Sí, profe. También aprendimos sobre la asociación de resistencias. Estas podían estar en serie, en paralelo o mixto. Bueno, Tabata, hasta aquí el tema de hoy. Con esta clase ya podemos dar paso a la próxima, el magnetismo, y luego a la ley de Ørsted, en el cual veremos la presencia de ambos, electricidad y magnetismo. Genial, profe. El experimento de hoy fue de mis favoritos porque vimos de cerca el funcionamiento de la corriente eléctrica y el efecto de las resistencias en este. Así es. Y es muy importante también el prestar atención a la temperatura en el cual armamos nuestro circuito eléctrico, ¿ah? Por supuesto, profe. Bueno, ahora me retiro para repasar en casa todo lo aprendido. Hoy sí que hubo bastante teoría, pero con el experimento quedó bastante claro, la verdad. Me parece genial que le des un repaso más a este tema. Nos vemos la próxima clase y recuerda venir bien preparada para las preguntas y adquirir nuevos conocimientos aquí en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria. Por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!